me interesa mucho que estéis de pie porque esto está planteado como una pelea callejera. Es decir, que se forma el corro ahí de la gente mirando a ver qué pasa ahí con esos dos gallos peleándose. Esto es la pelea del padre con el hijo, de un rey con un príncipe. Entonces, como esto es un congreso, hay una parte didáctica y voy a explicaros un poco en dónde se enmarca este fragmento que vais a ver. Porque este fragmento pertenece a la tragedia Nórax, Rey de Reyes. Entonces, aquí tenéis la relación de tragedias que Romero Esteo escribió. Una para cada rey tartesio. No solamente los reyes reconocidos, históricos, sino también los míticos y probablemente dentro de su fantasía. Tenemos a Nórax, Rey de Reyes, Avis, bueno, como sabéis, cada uno tiene una particularidad que genera la estructura, digamos, de cómo ha sido construido todo el mito de los reyes tartesios, ¿no? Uno se encarga del tema de la agricultura, otro de la estructura social, otro se va encargando de decir, todo lo que compone el universo tartesio. Gerión, Criasor y la espada de oro, el Tartesos, que ya sabéis que fue la primera obra con la que gana el premio Consejo de Europa, Argantonios, el Gran Perseo o Malaca. Os voy explicando para situaros un poco. Cuando Miguel escribe el Tarteso, hay una cosa muy curiosa porque él escribe el Tarteso cuando empieza con todo el proyecto suyo de investigación acerca de esa civilización, en un momento en el que en España apenas se hablaba de esto. Y entonces él ya siente esa inmensa curiosidad y escribe esta primera obra. Pero es tal la cantidad de información, de investigación que él va recogiendo al respecto, que empieza a escribir una segunda y una tercera. Eso se le queda corto y escribe unos ensayos al respecto del mismo planteamiento de que posiblemente, ¿no?, el origen de la cultura europea pudiera estar en el sur peninsular, la zona de Huelva, Cádiz, Cádiz, Sevilla, después se extiende hacia Badajoz, por supuesto toda esta zona de Málaga, la costa de Granada, Almería, probablemente algo de Murcia, sube hacia Córdoba, es decir, todo lo que ahora es Andalucía y parte de Extremadura y la Baja Lusitania. Más o menos se cree que ese era el conocido como, voy a decir un término incorrecto, pero Imperio Tartesio. Cuando Miguel escribe la primera obra, que fue Tarteso, tiene una concepción de ese territorio y de esa civilización distinta, algo distinta a cuando escribe Nórax, porque en Nórax ya describe una sociedad y todo un territorio que por eso se llama Rey de Reyes, porque digamos que es como un estado federal, donde existen diferentes comunidades donde hay un rey que gobierna, pero hay uno que está por encima de todos ellos. En este caso, este es Nórax, en otro es Avis, Gárgoris. ¿Qué pasa? Que está describiendo una sociedad que entra en descomposición. Y entra en descomposición por dos factores, unos internos y otros externos. Los externos es la presión un tanto bélica, que viene de otras tierras, una porque van buscando la sal, que tiene toda la zona tartesia, que proceden, según la propuesta que Miguel hace en esta obra de Nórax, vienen del norte de África, lo que ahora sería toda la costa de Tánger. Después hay otra presión, que es la Lusitania, desde el oeste, que considera que va buscando el oro, y después la plata y el estaño de todo el tema púnico, que viene desde el este. Entonces él plantea que hay una sociedad que está muy acosada desde estos ejes externos, y después internamente hay una descomposición porque hay guerras entre todos los diferentes reyes. Él cree que tiene un gobierno que permite tener a todo controlado, pero sabe en el fondo que eso no está funcionando y se le está resquebrajando por completo la sociedad. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que suele hacerse cuando ves que tu país se está descomponiendo? Se inventan guerras. Y entonces se inventa la teoría de que hay que irse hacia el Mediterráneo, establecer una base en mitad del Mediterráneo para frenar todas las invasiones que pudieran venir desde ahí y controlar la costa mediterránea.
y decide ir a Cerdeña. Y en Cerdeña crea una ciudad que se llama actualmente Nora, que está en relación a esto, para desde ahí, con sus ejércitos, controlar todo ese Mediterráneo. Pero eso supone una cosa importantísima, que es lo que origina esto que vosotros vais a ver, que es que significa mandar a miles de jóvenes al degolladero. A su propio pueblo, a sus propios jóvenes, mandarlos a una guerra que saben que van a morir sí o sí. Por lo tanto, se genera ya unos conflictos internos. Y además con sus propios hijos e hijastros. Entonces, esa es la situación. Dentro de eso, ¿qué pasa? Pues que uno de los hijos se está rebelando contra el padre, que es la escena que vamos a ver. La escena original, el texto de Romero Esteo de Nora, son 326 páginas. 326 páginas, eso puede estar 2 horas y media, 3 horas de representación. Como nosotros queremos facilitar la producción de las obras de Romero Esteo, estas tragedias, siempre que editamos algo, en lo que empezamos ahora a editar, la acompañamos de una adaptación, que se la proponemos a un dramaturgo. Por eso hemos editado Norax, Rey de Reyes, que va a ser presentado el martes 26 a las 7 de la tarde en el MVA, en Ollerías, en el espacio de Diputación, en Calle Ollerías. Se va a presentar el libro que hemos editado, pero va a una adaptación. Esa adaptación que ha hecho Germán Jiménez queda reducido a 100 y poco páginas, que estamos hablando ya tal vez de 2 horas como mucho de representación. Es decir, estamos intentando facilitar para que eso se acerque. Y nosotros estamos probando todos los mecanismos para que eso sea posible. Por ejemplo, una de las complicidades, de las dificultades que tiene la escritura de Miguel, las propuestas puestas en escena, es la música. Porque utiliza coros de diferentes tipos de voces, coro de mujeres, coro de guerreros, coros de no sé qué, después mete orquestas, es decir, una complicación que hoy día eso es imposible llevar al escenario y eso dificulta la producción. Entonces hicimos un experimento que fue: podemos sustituir todas estas músicas por 3 elementos sonoros que combinados respeten las atmósferas trágicas de las piezas. Y entonces hicimos una prueba con música electrónica, percusión y cuerda, pero cuerda arcaica, instrumentos de cuerda arcaica. Y funcionó. Pudimos hacerlo en diferentes lugares, estuvimos en Estrasburgo también, con Carol y con Isabel, en Santander, en diferentes lugares. Y hemos visto que eso funciona. Por lo tanto, podemos reducir toda esa parte, digamos, musical, a estos 3 elementos que estéticamente hemos comprobado que permiten las atmósferas trágicas que Romero Esteo propone. Es una manera de salvar eso. Entonces aquí, en el espacio que hemos planteado, como veis, son este óvalo, donde van a estar los 2 personajes, el padre y el hijo, con 2 luces ahí cruzadas, no se necesita más. Y en la propuesta escenográfica que estamos diseñando para esa posible producción, en aquella esquina de allá iría una gran montaña de sal, un elemento blanco sobre el cual se permite proyectar. Y esas proyecciones van a aclarar muchas cosas. Y en este punto de aquí estarían los músicos. Y alrededor de todo ello, como vais a hacer hoy, estaría el público y los actores en el centro. El experimento que queremos hacer es extraer 2 escenas clave de la tragedia de Norax. Una es este enfrentamiento de padre e hijo y otra es la escena final de Lilitsu, la princesa, con su criada, en donde hablan del futuro. Una vez que ha pasado la hecatombe, una vez que ha venido la gran desgracia, una vez que ha venido el gran degolladero de las grandes invasiones, y entonces ellas que han tenido que huir empiezan en lo alto de la montaña de sal, con una imagen preciosa, sosteniendo un gran huevo de avestruz y el velo ahí al viento, empieza a dar un discurso maravilloso diciendo, y perdón, que los hombres nada más sabemos guerrear y que ya está bien y que de alguna manera esto hay que cambiarlo y que hay que mirar hacia el futuro de otra manera
y tiene un discurso muy potente desde lo alto de esa montaña de sal. Esas dos escenas de los hombres, por un lado, guerreando la lucha del padre y el hijo, y la conversación de esas dos mujeres hablando del futuro, sintetizan y resumen mucho lo que es la gran tragedia, esta gran tragedia de Norax. Cuando Miguel escribe todo esto, empieza, como tiene tanto material, empieza a escribir otras piezas que ya no es la saga de los reyes Tartesio. Y entonces nos encontramos ahí algunas piezas como el Omalaca, los Arcanos, no sé dónde estoy, estoy aquí abajo. Vale. Los Arcanos, María José. Vale. Los billetes. Los Arcanos, Prometeo, el héroe y la pálida Pandora, Europa y las tinieblas, el gran Aitor, de lentejas y garbanzos y el declive. Fijaros, en todo el periodo de las tragedias de repente mete dos piezas que no tienen nada que ver con las tragedias. Y cuando estaba haciendo la grotescomaquia sucede lo mismo. Es decir, que no podemos hablar tampoco de que haya una pureza absoluta en los periodos. En los periodos también hay contaminación de otros estilos y de otras maneras, ¿no? El declive fue la última obra que escribió y no tiene nada que ver con el mundo tartesio. Es un testamento. Y es un diálogo entre dos personajes sobre diferentes temas. Es bastante dura. Está muy desordenada, pero ya la escribió muy mayor, está muy desordenada, pero es un testamento sobre sus ideas, lo que él opina del mundo. Cuando... Esto es un proyecto de edición, porque esta charla estaba improvisada, como estaréis notando, y entonces esto es un proyecto, lo he podido sacar del ordenador, el proyecto de edición. Fijaros la numeración, el número de páginas que cada pieza tiene. Entonces es muy difícil llegar a publicar todo esto. Cuando escribe este asunto, y os lo digo con claridad, yo he podido leer las 13 piezas, se le va la olla. Se le va la cabeza porque tiene tanta información que se empeña en meter toda esa información dentro de la obra de teatro. Y entonces, ¿qué le pasa? Que empieza a aportar datos de todo tipo. Datos de todo tipo. ¿De dónde viene el origen de la palabra tal? ¿De dónde viene la creación del río tal? ¿De dónde viene? Que esto, para los estudiosos está muy bien, pero un espectador no aguanta toda esa información, 3/4 de hora, 1 hora o 1 hora y media, hablándole de las toponimias, de la etimología de no sé qué, de no sé cuánto. Está muy bien la información, pero fijaros, la investigación suya, que es ensayística, la mete dentro de la pieza teatral. Por eso hacemos las adaptaciones, porque hay que limpiarla de toda esa información que, por otro lado, la tienen los ensayos que él escribió. Y Norax, sin embargo, está muy limpia de toda esa información. Está muy limpia de todo eso. Hay poco, hay otra que está muy enrevesada, pero Norax no. Norax está bastante limpia. Y eso permite que sea muy coherente. Por ejemplo, la pieza que fue el premio Enrique Llobet, Gárgoris. Gárgoris fue la segunda obra que escribe. Y Gárgoris, algunos me vais a regañar o me vais a decir algo, a mí personalmente me gusta más incluso que Tartessos, porque aunque Tartessos tenga unos pasajes maravillosos en la literatura, como espectáculo, que ya lo habéis dicho, es operístico, y tiene tantos elementos que incluso la línea de acción dramática se pierde en ciertos momentos. Pero en Gárgoris no sucede eso. En Gárgoris no hay tantas distracciones, no hay tantas ceremonias, no hay tantas liturgias, no hay tantas danzas ni tantas músicas, y la concentración de la acción dramática para el espectador es mejor porque es muy intensa y funciona mucho mejor, en mi opinión. Por eso esa pieza puede ir íntegra, tal y como está, mientras que las otras, casi todas, requieren de ese trabajo de adaptación y de preparación. Y ya concluyo con esto para pasar. En la historia que vemos, comienza en una isla donde hay dos soldados que están custodiando
un féretro, no, ¿cómo se llama? Un sarcófago, en el que supuestamente está enterrado ahí Gerión, el gran mito, el gran rey, Gerión, pero ahí no está, ahí no hay nadie, hay Gerión, perdón, Hércules, ahí no hay nada, no hay nada de nada, y están custodiando por la mañana, por la tarde y por la noche una tumba que saben que está vacía, pero están manteniendo ese rito. Y esos dos personajes nos recuerdan muchísimo en la forma de dialogar y en el habla y en la situación cómica, tal como se plantea, a Shakespeare con los dos sepultureros. Muy similar, es casi esa misma idea. De ahí se pasa a las Salinas, de ahí se pasa a una basílica, después se pasa a no sé qué, y vuelve a cerrar. Es decir, hace una obra totalmente circular, empieza en un espacio en el que concluye después ese espacio. Y la hace casi simétrica en la utilización de los espacios. Es decir, la mente la tenía totalmente ordenada de cómo tenía que construir esa pieza. Estoy muy cansado ya. Es que llevamos un congreso muy intenso. Vamos a dejarlo si os parece. Y veis un poco este tema. Lo que sí os pido que no paséis por aquí, dar la bolera. Y os ponéis de pie porque son 15 minutos, no vamos a tardar más, y ya después nos vamos para el pie.